sangre que Jesús derramó en la cruz en ese terrible día no fue humana. Fue la sangre preciosa de Dios. Lo único que podía limpiarnos de nuestros pecados. ¿Por qué sufrió Jesús todo esto? Por ti. Porque Él te ama. Para asegurarse de que el Señor había muerto, un soldado le clavó una lanza por el costado y salió sangre y agua. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Después que expiró, bajaron el cuerpo de la cruz, lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en un sepulcro prestado. En Jerusalén reinaba una gran incertidumbre. El Señor Jesús había muerto. Judas se había ahorcado. Y los discípulos estaban ocultos porque temían perder la vida. Parecía no haber esperanza alguna. Los discípulos, dominados por la incredulidad, olvidaron que Jesús había dicho que resucitaría. Entonces sucedió el evento más grandioso de todos los tiempos. 3 días después que Jesús fue sepultado, la gloria de Dios se manifestó y aquel que había sido crucificado resucitó de entre los muertos, ofreciéndole al mundo la esperanza de la vida eterna. El Señor Jesucristo, obteniendo una gran victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno, proclamó: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, el que es y el que era y ha de venir, el Todopoderoso y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, buenas noches nuevamente. Vamos entonces a orar por el servicio, pero antes quiero traer una breve introducción a lo que vamos a hacer en esta noche. Como todos saben, el servicio lo titulamos Las 7 palabras de Jesús en la cruz. Si tienen la Biblia con ustedes, por favor, me pueden acompañar a Filipenses 2 y vamos a leer del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Familia, los romanos, si se recuerda lo que hemos predicado en la semana anterior sobre la crucifixión, usaban la muerte en la cruz como la manera de aplicar la pena de muerte a los criminales más infames que existían. Esa pena de muerte, esa muerte de cruz, era terrible, era dolorosa. Muchas veces no nos sentamos ni a pensar cuán dolorosa fue.
para nuestro Señor Jesucristo estar en ese momento ahí. Los prisioneros en esa época eran clavados o atados a una cruz y abandonados hasta su muerte. Un proceso que podría prolongarse por varios días. Por lo general la muerte venía por sofocación, porque el propio peso del cuerpo debilitaba cada vez más la respiración de la persona. Jesús murió como un maldito, según Gálatas 3:13. Cuán asombroso es que el hombre perfecto tuvo que morir en la forma más vergonzosa para que nosotros no tengamos que enfrentar el castigo eterno. Él lo hizo por nosotros. La cruz, en la cima del monte Calvario, donde Cristo dio su vida por los hombres, es el punto central de la revelación divina. Es el punto central de la historia de Dios con la raza humana, incluyendo la vida cristiana como tal. En la cruz vemos muriendo al Señor de la vida, pero nosotros también estábamos crucificados juntamente con Él. ¿A cuántos no les conmueve el corazón ver esas imágenes? Y fueron peores. No hay imagen posible que pueda describir en realidad lo que nuestro Señor Jesús pasó en esa cruz del Calvario, por ti, por mí, por todos nosotros. Todo lo que ocurrió en esa cruz fue importante. Todo fue importante. No hay algo escrito en la Biblia que no sea importante. Todo es importante. ¿Cuánto más esa obra de Jesús en la cruz del Calvario? Importantes fueron las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. El Espíritu Santo quiso registrar 7 de todas las palabras que Él dijo en la cruz. El Espíritu Santo quiso registrar 7 de ellas. Ni una más, ni una menos. ¿Por qué? El Espíritu Santo quería darnos una revelación completa de lo que pensaba y sentía el que sufría como nuestro sustituto. ¿Cuáles fueron estas 7 palabras? Número 1, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Número 2, de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Número 3, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. 5ª palabra. Consumado es. 6ª palabra. Y la 7ª, o la 6ª es consumado es. La 7ª es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Familia, hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a meditar a través de los caballeros de la Iglesia Bíblica Nueva Vida. Cada uno de ellos, 7 de ellos, tenemos más de 7 caballeros en la iglesia, gloria a Dios por eso, pero 7 de ellos van a exponernos una reflexión de cada una de esas palabras. Les pido la mayor atención posible que le presten a lo que Jesús nos dijo a todos nosotros ese día colgado en ese madero. Cierre sus ojos. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, gracias.
que podemos hoy estar aquí recordando ese día, Señor. Señor, por nuestra culpa, tú fuiste a ese madero, por amor a nosotros, por salvarnos a nosotros de la ira del Padre. Nosotros no podíamos hacerlo, pero tú te ofreciste con amor eterno a pagar por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque éramos nosotros los que teníamos que estar ahí. Pero solo Dios mismo podría pagar esa deuda. También te damos gracias por el día que resucitaste. Ahí fue pagada toda la deuda y nos diste la vida eterna, Señor. Oh, Señor, humilla nuestros corazones delante de tu presencia, Señor. Que no sea haber venido, por ver a un amigo, por ver a un hermano, por escuchar a alguien. No, Señor, que meditemos en ese día donde se hizo ese glorioso intercambio. Ayúdanos, Señor, a meditar en esta noche esas 7 palabras. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, que van a exponerla. Que tu Espíritu Santo hable, Señor, a través de ellos. Que sean usados como vasos frágiles, Señor, limpios para hablar tu palabra. Oh, Señor, no hay palabras para agradecerte todo lo que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te presentamos este servicio con el único propósito de honrarte, de glorificarte, de darte a ti la gloria, de darte la honra, de quitarnos nosotros para que seas tú exaltado en todo, Señor. Fuiste tú el que pagaste. Tú pagaste, Señor, la deuda. Por eso, Señor, tú eres nuestro Salvador. Y te damos gracias por eso, Señor. Pero que nunca se nos olvide que tú también eres nuestro Señor. Tú eres el dueño de nuestra vida. Todo lo que hagamos, que lo hagamos como para ti. Ayúdanos a no blasfemar tu nombre, Señor, con nuestro comportamiento. Gracias por tu sacrificio en esa cruz. Oh, mi Dios. Gracias porque tú nunca pierdes el control de nada. Por eso este servicio está en tus manos. Ayúdanos, Señor, a que podamos exaltarte, glorificarte y adorarte. Te damos la gloria, te damos la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, vamos a alabar una canción.
Cristo sufrió, las espinas descargaban de sus pies, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir, por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por la vía dolorosa al Calvario y a morir, cargando su cruz apuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor, mas la gente se acercaba para ver al que llevara aquella cruz, por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Jesús navegó con profundo amor, hoy salvará al mundo de condenación. Por la vía dolorosa es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por mí y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a חרוס וקדיש ותבנל תלת יומין וקהל מרק מן צבא משיח ענה אמר ילודהו מן צבא דילקצה ונהמין
Isaías 53, del versículo 4 al 5 nos dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Hoy sabemos que Cristo resucitó, pero eso no significa que su sacrificio fue menos. En Lucas 23, del versículo 32 al 34, podemos ver donde comienza la crucifixión de Jesús, pero no es aquí donde comenzó su sufrimiento. Pero dice: si llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En medio del sufrimiento insoportable que Cristo estaba pasando, su corazón se centró en otros, no en sí mismo. Aquí podemos ver la naturaleza de amor puro de nuestro Señor, de amor incondicional, su naturaleza divina. Palabras que tienen una profundidad inmensa. Estas tres palabras: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando Él dice Padre, podemos tener esta pregunta: ¿por qué Jesús le habla al Padre si Él era el Padre? ¿No? Y es importante entender por qué Él dice lo que Él nos dice. También cuando Él dice perdónalos, ¿a quién se refería cuando Él dijo perdónalos? Y cuando Él dice no saben lo que hacen, ¿qué es lo que no sabían? Ahora vamos a explorar un poquito estas tres palabras que Cristo dijo y su significado. Obviamente sabemos que Cristo es Dios. Sin embargo, en la persona de Cristo, Él existe para cumplir un propósito. Ese propósito es para morir por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. A través de su muerte, Él paga por nuestros pecados. ¿Okay? Él estaba cumpliendo su función en la Trinidad. También Él fue, a través de este sacrificio, el ejemplo perfecto de negación propia. Él negó muchas cosas, pero Él negó toda su gloria en esta parte. Él, a través de ese sacrificio, satisface la justicia del Padre. Según Juan 3:17, dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Ezequiel 18:20 nos dice que la persona que peque moriría. Esta es la ira de Dios, la copa. Así que entendemos que Cristo reconoce la autoridad del Padre, el lugar del Padre, pero también entiende su lugar como el Cordero, y el Cordero inmolado. Cuando Él dice perdónalos, entonces nos preguntamos a quién se refería. Recuerden que alrededor de Él estaban los soldados romanos, que tal vez ellos no tenían toda la culpabilidad porque ellos estaban cumpliendo las órdenes del gobernador romano. De igual forma ellos estaban involucrados. También estaban lo del partido de ejecución, que fueron los que crucificaron a Cristo como tal. Ellos también estaban ahí. Pero habían otros, y Cristo no solo se refería a los que estaban a su alrededor,
Recuerden que Cristo paga solo por aquellos que su sangre cubre. Cuando Cristo dice perdónalos, Él estaba mirando a través del espacio y a través del tiempo. Tal vez Él se refería a los maestros que lo odiaban, tal vez Él se refería a los sacerdotes que lo compraron con plata, o tal vez se refería a la multitud que había gritado crucificadlo cuando le hicieron el juicio falso. También a la distancia estaba Ponce Pilato en su palacio tratando de salvar su conciencia, tratando de culpar a otros por lo que estaba sucediendo. Pero Jesús en realidad estaba abarcando un cuerpo más amplio de personas de la que hemos mencionado. Sus discípulos, aquellos que habían sido sus compañeros constantes por casi 3 años, ellos tal vez se hubieran rebelado contra la injusticia, tal vez hubieran hecho una protesta simbólica, oponiéndose a esta injusticia que estaba siendo llevada a cabo, pero no lo hicieron. Ellos también tenían culpabilidad. ¿Qué nos dice esto? Que todos estos grupos, ya sea activamente o pasivamente, ayudaron a crucificar a Jesús. Eran todos culpables, pero en un sentido muy real, solo eran representantes de todos nosotros, de un número más amplio, que somos responsables de crucificar a Jesús. Ya que el mensaje de la Biblia nos dice que fue el pecado del mundo que crucificó a Jesús. Fue nuestro pecado el que crucificó a Jesús. Cristo murió por ti y por mí. Sería más cierto decir que hemos crucificado al Señor. Cada uno de nosotros es igualmente culpable. Cuando Cristo dijo, no saben lo que hacen, Él se refería a nosotros también. Él miró a través de los tiempos y Él cubrió a su pueblo escogido. Todos los pecados de su pueblo escogido, no solo los que estaban allí. Cuando Él dijo estas palabras, Él nos las dijo a todos nosotros. Pero la maravilla de estas palabras es que en realidad hay perdón. Perdón hacia los discípulos que lo abandonaron y huyeron en la noche. Ya conocemos lo que ocurrió con ellos. Perdón para los corazones amargos de sus enemigos, religiosos, sacerdotes y maestros, que eventualmente reconocieron que Cristo es el Mesías y le creyeron. Perdón para la persona que haya pecado y haya encontrado a Cristo. Perdón para ti y para mí. Gracias a Dios hay perdón para los que han tomado individualmente el paso de la fe. Recuerden que Él es el que nos da la fe para creer en Él, pero tenemos que tener el valor para creerle, para seguirle. Tenemos que pedirle a Él que nos dé la fortaleza para seguir adelante. Así es la forma en que Dios lo ha planeado. Juan reiteró esta verdad cuando escribió: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. El perdón siempre ha sido el sello distintivo del cristiano, siguiendo el ejemplo de su fundador. Recuerden el primer mártir, Esteban, y lo que él dijo, Señor, no los culpes por este pecado. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo apedrearon y lo mataron. Los cristianos no pueden tener en sus corazones el espíritu de no perdonar. Los cristianos tienen que saber que son hombres y mujeres de Dios y debemos de perdonar como Él perdonó. Recuerden que Cristo vino a morir por nuestros pecados, pero también a darnos el ejemplo de cómo vivir. No debemos nunca de guardar rencor. Él tenía toda la razón para estar molestos,
molesto con los que estaban alrededor, con nosotros que lo crucificamos. Sin embargo, Él nos enseñó a perdonar a pesar de eso. Cuando Él dijo, no saben lo que hacen, entonces preguntamos, ¿qué es lo que no sabían? Tal vez no sabían que los testigos que habían sido presentados eran falsos, ¿no? Porque aquellos que decían, crucifíquenlo, una semana antes habían estado alabándole a su entrada a Jerusalén. ¿Qué otra cosa no sabían? Tal vez que era inocente de todo tipo de pecados, no de algunos pecados. Tal vez lo consideraban como un hombre educado, que conocía mucho las escrituras, pero en su mente no podría tal vez entrar la idea de que ese hombre nunca había pecado, que era inocente. Tal vez no sabían que Él era el Mesías prometido, que era Dios en forma de hombre, que era el Cordero inmolado, que era el Salvador de los creyentes, que Él resucitaría el tercer día. Yo le garantizo que si los romanos hubieran sabido que Cristo, y le hubieran creído que Cristo iba a resucitar en el tercer día, no hubiera habido crucifixión. Él estaba pagando por todos los pecados de los que habían de creer en Él. Esas personas no sabían en realidad lo que estaba ocurriendo. Hechos 3, de 17 a 19 nos dice: amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas dijeron acerca de Él, del Mesías, que Él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Agradecemos y debemos de estar agradecidos de que aún en nuestra ignorancia Él nos escogió para salvación por medio de su sacrificio en la cruz, y que no cabe duda y que no quede duda que no es por nuestras obras, no es por nuestras buenas acciones ni por nuestros pensamientos correctos, es por el sacrificio de Cristo en la cruz que estamos aquí. Nosotros no vemos las cosas a ver como Él las ve, pero yo les garantizo esto: el Señor es real y Él está en nuestro futuro. Recuerden, Él vive a través del tiempo. En estos momentos, en el futuro, estamos con Cristo. Estamos delante de Él, adorándole, y estamos eternamente agradecidos por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Pidámosle al Señor siempre que nos ayude a ver lo que Él hizo por nosotros a través de sus ojos, por cada uno de nosotros individualmente. Nunca olvidemos, jamás olvidemos su gran amor. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Vamos a ver una de las historias que nos narra Lucas aquí en el camino a la cruz de nuestro Señor.
quiero que leamos del 39 al 43. Uno de los malhechores estaba colgado, le enviaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40. Jesús le respondió, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Versículo 42. Dijo Jesús: acuérdate de mí. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Mis hermanos, este relato tiene como primer punto, le he puesto la salvación del ladrón en la cruz. Y vemos en el versículo 40, reprendiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Vemos cómo este hombre estaba reconociendo que Jesús era Dios, reprendiendo a aquel que estaba al otro lado en una posición contraria. Y en el versículo 41 vemos cuando le dicen: nosotros a la verdad justamente padecemos por lo que recibieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este hombre estaba arrepintiéndose de sus pecados, reconociendo que él estaba allí justamente por lo que él había hecho, pero Jesús no. Fue tan grande la fe de este hombre que si hubo un momento en que Jesús parecía cualquier cosa menos un Salvador, fue ese momento en la cruz. Pero así y todo, este hombre pudo ver en Jesús lo que muchos no vieron: un Salvador. Versículo 42 nos dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La Biblia no lo narra, pero este hombre, no sabemos si en algún momento vio a Jesús hacer algunos milagros, si en algún momento oyó algo de Jesús en su vida. Pero me llama la atención porque dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que Jesús iba a reinar, ¿no? Él estaba confiado de que Jesús iba a volver. Esta historia es una prueba contundente de la enorme disposición de Cristo para salvar al pecador. Si alguna vez existió alguien que pudiéramos mirar sin ninguna esperanza, salvación, fue este hombre en la cruz. Y la segunda parte que puse fue la compasión de Jesús. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, no mañana, no de aquí un mes, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos claramente, fue arrepentirse de sus pecados y reconocer que Jesús era Dios, para que Dios le dijera: hoy estarás conmigo en el paraíso. No pudo hacer más nada, no tuvo tiempo para más nada, no tuvo tiempo para bautizarse, no tuvo tiempo para congregarse, para estudiar la palabra, solamente para pedirle perdón a Dios.
Y creo que a manera de resumen, el propósito por el cual Dios deja esta historia y Lucas nos narra es el siguiente: la salvación no es un diploma al mérito del hombre, sino un don de la misericordia de Dios. Y tú y yo éramos este ladrón en la cruz. Tú y yo también habíamos quebrantado la ley de Dios, pero solo por su misericordia fuimos alcanzados. Recuerden siempre que no fue por nuestras obras, fue por la misericordia de Dios que nos alcanzó. Dios te bendiga, hermano. Amén. Y bueno, mis hermanos, pongámonos de pie y adoremos a nuestro Señor. ¿Eh? En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Bajo esa cruz no murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día encenderé una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene su mandación. Pues en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día encenderé una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día encenderé una cruz,
tomar asiento, mis hermanos. Dios lo bendiga en esta noche, Señor. Bueno, en esta noche vamos a traer la tercera palabra. En Juan 19, 26 al 27 podemos encontrar: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. En esta noche la palabra que voy a compartir con ustedes está relacionada con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando meditamos en un evento tan grande como este, vemos que es una escena que ninguna madre quisiera ver o vivir. Es una escena de sumo dolor para una madre ver a su hijo en las condiciones que estaba nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Es un momento de entero dolor, de tristeza, de angustia para María, su madre. Pero Jesús, en medio de su gran angustia, la atención de él no fue para sí mismo y sus necesidades. Incluso cuando estaba colgado en la cruz, golpeado y ensangrentado hasta la muerte, su atención se centró en todo lo que su Padre estaba logrando a través de él mismo. Y vemos que se ilustra en cada una de las 7 últimas palabras. Vamos a ver cómo Jesús hizo provisión para su madre terrenal, María. Por ejemplo, el dolor de ver morir a Jesús debe haber sido agonizante por sus seres queridos. Sin embargo, para nadie era más difícil que para María, su madre terrenal. Ahora, entrando un poquito más en la vida de Jesús y su familia. Unos años antes de su nacimiento, había un profeta llamado Simeón. El profeta Simeón le había dicho: los bendigo y digo a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2, 34 al 35. Ahora, me llama mucho la atención porque existe un hermoso gesto y que dice mucho acerca de la naturaleza personal del amor de Jesús. Aunque él estaba muriendo bajo el tipo más atroz de angustia, Jesús, el Rey de amor,
se volvió abnegadamente para cuidar las necesidades terrenales de los que estaban a su lado. Y aunque él estaba ocupado en el evento más importante en la historia de la redención, recordó proveer para las necesidades de una mujer, su madre María. Él se dirige a ella como mujer. Ahora, en ninguna parte de los evangelios él la llama madre, solo mujer. La expresión no permite falta de respeto, pero sí subrayar el hecho de que Jesucristo era mucho más para María que un hijo. Esto me llama mucho la atención, porque muchos de nosotros podemos decir, pero era su madre terrenal, pero Jesús no la miraba como su madre, él la veía como mucho más. Por eso es que dice, la expresión no permite falta de respeto, pero sí subrayar el hecho de que Jesucristo era mucho más para María que un hijo. Él era su Salvador, en Lucas 1:47. María no era corredentora sin pecado. Ella era tan dependiente de la gracia divina como el más humilde de los pecadores. Su relación con él era la misma que la de cualquier creyente obediente al Señor. Ella era un discípulo y él era el maestro. Ahora, vamos a ir entrando un poquito más en lo que es la obediencia. Cristo mismo reprendió a aquellos que querían elevar a María a un lugar de extraordinaria veneración. Lo podemos encontrar hoy en día. La Iglesia Católica, ustedes saben. Ahora, dice que en una ocasión una mujer dijo entre la multitud, alzando su voz: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que te criaron. Pero nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, respondió: por el contrario, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11, del 27 al 28. Mis hermanos, María era una mujer bendecida porque era una mujer obediente a la palabra de Dios. Sin embargo, Cristo amó, honró a su madre. Él cumplió con el quinto mandamiento tan perfectamente. Y parte de la responsabilidad de honrar a los padres es el deber de que ellos sean cuidados en su vejez. Y Cristo nunca descuidó ese deber. Ahora, para ir cerrando y concluyendo, ¿por qué Jesús no confió el cuidado de su madre a sus medios hermanos? Había una razón, la vamos a ver. María evidentemente era una viuda. Jesús tuvo más hermanos, hijos de María y de José. En la Biblia no se habla mucho de José. Se supone que cuando Jesús empezó su ministerio, José murió, pero bueno, no se especifica, no se habla tanto de la vida de José, pero sí se sabe que ella enviudó. Ahora, esto lo podemos encontrar en los evangelios, en Marcos 3, 31 al 35, en Juan 2:12 y en Lucas 8, 19 al 21. Jesús no confió a María, a sus medios hermanos, porque ellos no creían en él, sus medios hermanos. Ellos se convierten en creyentes cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos
Y por lo tanto, en Hechos 1:14 lo podemos encontrar. Ahora, registra que se encontraban entre la reunión de un grupo de oración en el aposento, cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Todos ellos, con una mente unánime en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pero era evidentemente no creyente, aun cuando Jesús murió. Así que cuando él estaba muriendo, agonizando en esa cruz, él encomendó a su madre al cuidado de su discípulo amado Juan, al discípulo que él más quería. Y es entonces cuando él dice en esa cruz: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Juan 19, 26 y 27. Dios lo bendiga en esta noche. La palabra de Dios, Mateo 27:46, dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La primera frase que Jesús clama con dolor, Elí, Elí, él la expresa en el idioma hebreo. La segunda mitad, lama sabactani, es una expresión en arameo. No sabemos el origen porque Jesús usó esos dos idiomas. Decimos que este evento, y lo creemos con todo el corazón y porque la Biblia así lo afirma, este fue un evento que no fue un evento normal, debido a que esta separación del Padre y del Hijo jamás en la eternidad había sucedido y jamás sucederá otra vez. Pero esta separación de Dios, el Padre, fue necesaria. De otro modo, el Hijo eterno de Dios no hubiera muerto. La Escritura nos confirma en el Evangelio de Juan que Cristo siempre ha sido coeterno con el Padre, y era necesario que el Padre se alejara de él para que él pudiera morir y pagar por los pecados. Jesús, en su clamor, citó el Salmo 22:1, una escritura del Antiguo Testamento. El Salmo 22:1 dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este clamor de Jesús en la cruz no era porque él estaba sorprendido de que el Padre lo dejara. Más bien fue una experiencia que Jesús nunca tuvo. Jesús nunca supo lo que era estar separado del Padre. Y esto es sumamente importante, porque cuando miramos la Escritura cuidadosamente, el pecado que nosotros tomamos a la ligera es lo más horroroso para Dios. El pecado fue la única causa por la que Dios mató a su Hijo.
Y todo aquel que juegue, coquetee, o menosprecie, o pisotee la sangre de Jesús, paga las consecuencias. La separación del cuerpo y del alma es la muerte física, pero la separación del Espíritu de Dios es la muerte espiritual, y esta fue la muerte que experimentó Jesús. Nosotros podemos argumentar, podemos expresar, podemos estudiar. Nosotros nunca vamos a comprender lo que sintió Jesús en ese momento. No existe un teólogo que te lo pueda decir. No existe un libro que te lo pueda explicar. Ni siquiera la misma Biblia lo expresa. Jesús experimentó la separación de Dios. Fue un clamor tan fuerte que muchos consideran que es el mismo sentir que van a sentir todas las personas que van al infierno sin Cristo. La separación de Dios, una separación espiritual. Jesús siempre había disfrutado de la comunión con Dios. Él nunca había pecado. Por tanto, él siempre sentía que su Padre estaba cerca. Pero algo sucedió fuera de lo normal. Cuando Dios puso sobre su Hijo Santo el pecado de todos nosotros. En ese instante Jesús sintió una separación de su Padre y por eso expresó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si miramos, hay varios pasajes que apoyan esta experiencia de Cristo. Y escogí uno que fue el que más me llamó la atención, que está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿Cuál fue la razón que Dios permitió que Jesús experimentara esta separación del Padre? Cosa que nunca antes, en la eternidad pasada, sucedió, ni nunca más va a suceder. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, la palabra de Dios dice así: al que no conoció pecado, por nosotros se refiere a lo que hemos creído. No es un grupo específico de personas que ya está limitado, sino es todo aquel que cree. Es parte de nosotros, lo que hemos creído. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para, dice el texto. Y este es el propósito por el cual Dios hizo a Cristo pecado, al punto que clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál fue el propósito? Para que nosotros fuésemos, porque no éramos, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo, no alrededor de Cristo, sino en Cristo. Amigos, invitados, hermanos que están aquí, honestamente le digo, y con convicción, con gozo en mi corazón, si usted no está en este momento escrito, la ira de Dios está sobre usted y usted está desamparado de la presencia de Dios. Si usted cree en Jesucristo, cuando usted muera, usted no va a tener que experimentar la ira de Dios. Lo que experimentó Cristo, que lo hizo clamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, fue la ira de Dios. Y si usted y yo creemos que Jesús tomó nuestro lugar en esa cruz, el día que usted y yo muramos, no vamos a tener que pagar nuestros pecados, porque ya Cristo lo pagó, ya es quitado. Tal vez tomamos esto a la ligera, y sí, en bastante tiempo he visto cómo toman a Cristo a la ligera. Venimos a la iglesia por compromiso, hablamos de Jesús como si fuera algo más. Muchos a veces estamos aquí por compromiso. Sea lo que usted y yo hagamos con Cristo, sellamos nuestra eternidad. Que Dios nos salve de su vida. Dios los bendiga.
Buenas tardes, mis queridos hermanos. Gracias por compartir. Gracias, pastor. Gracias por compartir este precioso tiempo que verdaderamente, cuando analizamos estas 4 palabras que han pasado, tenemos que decir que, porque verdaderamente que no hay palabras, dice la Escritura. Dice, angustiado él. Nunca podremos, hermano, nunca podremos comparar, ya algún hermano lo han dicho, la angustia, el dolor, el sufrimiento. ¿Cuántas palabras que nosotros no somos capaces, ninguno, de soportar? Y dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Muchas veces abrimos nuestras bocas y no podemos entender la crucifixión de Cristo. Dice, consumado está. Inclinó su cabeza, cayó su frente ensangrentada, mustia, y ante tanta maldad, tanta fiereza, lloró su corazón, mortal angustia. Lloraba, sí, más no sé por qué, él moría, ni porque el débil cuerpo laceraban, lloraba por amor al que le hería, y a los maldicientes les gritaban, crucifícanle, crucifícanle al rey de los judíos, y lo escupen, lo humillan y lo abaten. Y ya moribundo dice, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios le bendiga, hermano. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, a mí me tocó la quinta palabra, pero cuando yo estuve meditando sobre esta palabra, disculpen que tengo un poco mi voz, tengo un poco de gripe, pero gracias a Dios estamos acá. Cuando yo estuve meditando en esta palabra, yo sentí un poco de tristeza porque el Salvador, el Creador de todo, tuvo sed. Y de tanto tiempo de conocer de las cosas del Señor, creo que hasta hoy llego a entender cómo el gran amor de Dios para nosotros, el Creador, es algo increíble que el Creador, el que creó todo, tuviera sed en la cruz, pagando por cada uno de nuestros pecados. En Juan 19:28 dice la palabra que después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. En el Antiguo Testamento, en Salmos 69, el versículo 20 y 21,
esto que el Señor dijo ya estaba profetizado anteriormente y se tenía que cumplir. Salmo 69, versos 20 y 21 dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nos dice la Escritura que pronunció la palabra tengo sed. El aspecto físico de esto, por las palabras pronunciadas por Cristo mientras colgaba en el madero, nos recuerda que Cristo era ciertamente hombre y como tal sufrió sed. Después de haber perdido gran cantidad de sangre por cómo lo azotaron, lo golpearon, cargó la cruz, perdió sudor, se deshidrató y aún a punto de morir es lo que pasa. El cuerpo natural tiende a tener sed y no le dieron agua para beber para que él pudiera morir en paz. Nosotros hemos experimentado, más aún en mi familia, que un primo en su lecho de muerte le pidió de beber a mi mamá porque ya estaba para partir. Ahora imagínense al Señor que no lo merecía, que cargó nuestros pecados, tuvo sed. Esta palabra a mí, y creo que a muchos de ustedes, a mí me enseña dos cosas grandes que hasta ahora, gracias a Dios, puedo entenderlas. Es el amor del Padre para con nosotros, que aún sin merecerlo, dio a su único Hijo para que pudiéramos ser salvos. Imagínese uno como padre ver sufrir a su hijo. Es algo triste y doloroso. Ahora del Padre que nos creó, que nos pudo haber borrado, nosotros le pagamos con odio, enojo, no le creímos, aún los que estaban en la cruz viendo, por ignorancia. En el aspecto espiritual de esto, resulta muy interesante y es irónico que Jesús estuviera pidiendo agua, y es cierto, es irónico, el que creó el agua tuvo sed. Él era el mismo que le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirás y él te dará agua viva. Eso está en Juan 4:10. El mismo que el último día de la fiesta de los tabernáculos, Juan 7, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es el mismo que tuvo sed en la cruz por nosotros. Dice en Juan 19:34 que esto es probando el gran amor del Padre. Vino un soldado, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Eso dice que por si el Señor entregó todo, hasta la última gota por nosotros, por lo que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo. No quedó nada en su cuerpo para que no hubiera duda. Lo entregó todo. La sed es algo que todos podemos comprender. Todos estamos sedientos en algún punto de nuestras vidas. Pero lo que está sucediendo aquí es muy diferente a tener sed.
Nuestro Salvador ya lleva muchas horas después de ser golpeado y torturado en tantas formas. Dice, yo estuve buscando en la Biblia, el Señor en esta es la parte que Él tiene sed. Él tuvo hambre. Tuvo hambre cuando hizo sus 40 días y 40 noches de ayuno. Después Él tuvo hambre. Marcos 11:12, Mateo 4:1 y 2 también lo dice. Podemos concluir diciendo que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para darnos riqueza espiritual. Amén. Siendo fuerte, se hizo débil para darnos fortaleza. Estando en gloria, se hizo humilde para llevarnos de su gloria. Siendo Dios, se hizo hombre para que participemos de su naturaleza. Siendo pan, pasó hambre para alimentar nuestra hambre espiritual. Y siendo la fuente de agua, tuvo sed para que los que le buscan no tengan sed jamás. Aleluya. Que le bendiga. Amén. Buenas noches, hermanos. Continuando con la sexta palabra de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esto fue algo impresionante, algo glorioso a la misma vez, porque estando en la cruz sufriendo, y sabemos de que también en lo que es Él, también estaba anunciando la victoria en la cruz, triunfando sobre ellos. Y vemos en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre y dijo, consumado es. Esta fue la sexta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esto, cuando dijo consumado fue porque desde la caída del hombre, desde la creación, ya no había otra forma de pagar el pecado, no había otra forma de cómo cambiar o poner algo para que el hombre sea salvo. En ese entonces todos sabemos nosotros de que para poder ser perdonado en ese tiempo desde el Antiguo Testamento, sabemos todos de que había un sacrificio, hacían sacrificio. El sumo sacerdote se encargaba de eso, de hacer un altar, de poner un cordero para el pecado. Y en ese entonces todos sabemos que tenía que hacer el sumo sacerdote una vez al año. Pero no había manera, porque te imaginas de cada año hacían eso para el pecado. No había forma de cómo sellar de una vez por completo, que ya no había nada que hacer. Entonces, en ese entonces fue cuando Jesucristo, Dios mismo ya lo tenía planeado, qué es lo que tenía que pasar en ese entonces. Y en esto, cuando dice consumado, es porque se llevó a cabo todo lo planeado desde la eternidad. Entonces llega a hacer, a cumplir toda la ley, toda cosa. Ya no había otra cosa que hacer, sino que se lleva a cabo el perdón de pecados en cada uno de nosotros. Y en eso debemos estar muy agradecidos. No nos merecemos
no hay palabras, no hay otra cosa. Ahora ya no tenemos eso de que tenemos que buscar a alguien para que, u otros sumos sacerdotes como en los tiempos de antes, para llevar y para que ore por nosotros y hablar con Dios y perdonar nuestros pecados. Ahora tenemos ese gran privilegio de comunicarnos, de hablarnos con Dios diariamente, nuestra intimidad con Él y pedirle que Dios nos ayude cada día. Y de verdad que es por gracia, como dijo el apóstol Pablo, que somos salvos, no por obra ni para que nadie se gloríe. Y de verdad que ese es cuando dijo que consumado es que se quedó sellado, ya no hay otra cosa, ya no hay otro remedio para el pecado, sino que Cristo por su muerte en esa cruz, por su preciosa sangre, pagó todos nuestros pecados. Amén. Y que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Primeramente le invitamos a que pongamos de pie y adoremos, amén. Perdido errante
Hermanos, esta noche, algunos de nosotros hemos tenido que cumplir lo que se nos encomendó. Y para cumplir lo que se nos encomendó, nosotros tuvimos que ser como Jesús. Tuvimos que encomendarnos a Él para traer la reflexión de su palabra. Así como Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A la iglesia le ha sido encomendado que se encomiende al Padre para que podamos cumplir todo el sano consejo, el eterno consejo y todos los propósitos de Dios. En la última palabra, consumado es. Estas palabras fueron las palabras de despedida del Salvador de aquí de la tierra. Y cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fueron las palabras de saludo y de bienvenida en el cielo. Estas palabras describen lo que se espera de todo cristiano, de todos nosotros. Estas palabras describen lo que Dios espera que se haga y que hagamos. Depositar nuestra confianza en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo nuestro Señor, tanto en la vida como en la muerte, con la confianza y la seguridad de que todos nuestros asuntos y nuestro andar ha sido encomendado a Él. El día de ayer algo de esto habíamos estado conversando. Jesús lo dio todo por nuestra salvación. El don de Dios, la gracia, se derramó en esa cruz. Sus seguidores también debemos vivir vidas ofrecidas en sacrificio. La iglesia es la única institución sobre la tierra que existe primordialmente para el beneficio de los que no son miembros de la iglesia. Jesús murió lleno de gozosa fe. Él no se fue triste. Triste es el diablo, pero Jesús no. Consideremos cómo vivió Jesús, consideremos cómo murió Jesús. Sus últimas palabras también cumplieron una escritura que está en el Salmo 31:5. Jesús, la palabra, el logo de Dios, respetó la palabra. Debemos tener la misma actitud con esto, la palabra de Dios. Jesús murió por mí, murió por usted, murió por todos nosotros. Cristo no vivió por nosotros. Cristo tampoco trabajó por nosotros. La Biblia afirma contundentemente que Cristo, Jesús, murió por nosotros. Y sabe, todo fue por gracia. Y fue por gracia. Uno no puede ganar la gracia. La gracia es un regalo. Uno no puede comprar la gracia porque no está en venta. Uno no puede merecer la gracia. Nadie la merece. Uno no puede pagar por la gracia. Esta no crea duda ni deuda. La gracia lo cambia todo. La gracia en Jesucristo produjo nuestra salvación. Podemos nosotros decir esta noche, como dijo nuestro Señor Jesucristo: Padre, en tus manos encomiendo mis caminos, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo las motivaciones de mi corazón, en tus manos encomiendo mis pensamientos, en tus manos encomiendo mi espíritu. El cristianismo es un don, no es una gana. A Jesús le costó su vida. Nos cuesta a nosotros también la nuestra, ¿sí o no?
Queremos para nosotros mismos y para nuestros hijos un futuro. Pregunto yo, bueno, pues tomemos la cruz y démosle una cruz a nuestros hijos. Que todos podamos encomendar al Padre confiadamente nuestros caminos, sabedores que cada cosa que hagamos ha sido de antemano puesto en sus manos de Él. Cuando Jesús concluía su obra de redención, eso fue lo que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús le pudo encomendar su espíritu a Dios en la muerte, porque había pasado toda una vida encomendándose a Dios. Así nosotros también debemos estar encomendados a Dios en vida. Y así nosotros entonces también podemos decir cada día de nuestra vida: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén, hermano. Buenas noches. Lo lindo de este servicio que hemos tenido es que no solo veamos a un Cristo con lástima, porque en esa debilidad que vemos y esa, como llaman nuestras divisiones, ahí lo estamos viendo como un rey conquistador, porque Él conquistó nuestra vida, y ganó la muerte, y ganó el diablo. Y así como tenemos que verlo en nuestra vida, no como un Dios de lástima, sino como el Dios, el rey conquistador. Y gloria por eso, pero gloria por ese momento, porque ya tenemos un sumo sacerdote. A través de él podemos llegar al Padre y tener la seguridad que vamos a tener la provisión que él le prometió a María. A través de él vamos a tener el agua, la vida, el espíritu, vamos a ser saciados gracias a ese momento. Agradecemos que hayan venido a compartir este tiempo con nosotros y recuerden eso, nunca miren a Cristo como un Dios de lástima. No, nunca, al contrario. Amén, y le damos gracias por el silencio. Gracias que fueron 7 frases. En ese silencio él mostró querer que estaba juzgando a aquellos que lo estaban juzgando a él. Amén. Vamos ahora. Señor y Dios, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el Rey conquistador. Tú eres nuestro sumo sacerdote. Señor, tú eres el templo. Señor, gracias te damos, Señor, que tu soberanía te plació salvar a nosotros, pecadores miserables, Señor, que no tenemos, Señor, nada que ofrecerte, Señor. Gracias que te plació salvarnos, Señor, darnos vida. Gracias, Jesús. Te pedimos, Padre, que vivas dentro de nosotros, que muevas nuestro espíritu de continuo a vivir en la esclavitud, a tu obediencia, Señor. Que ese sea el gozo para nuestras vidas, Padre Santo. Señor, yo te pido que nos des la fuerza de apartarnos del pecado y que nunca vacilemos, Señor, con eso, sabiendo que te costó a ti el dolor de la separación con el Padre, Señor. Oh, mi Dios, fortalécenos, danos convencimiento de pecado, danos la fuerza, Señor, para vencer como tú lo has hecho en tu poder, Señor. Te pido si hay alguien en este momento, Padre, que no te conoce como Señor y Salvador, yo te pido, Señor, que tú obres en su corazón en este momento. Haz que nazca la salvación y la justicia en su corazón y que te reconozca como lo que tú eres, nuestro Rey conquistador, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote. Tuya es la gloria, tuyo es el poder, Señor. En ti encomendamos este tiempo, toda nuestra vida, Padre, y encomendamos nuestro espíritu en todo momento. Que ven pronto Cristo, que es lo que queremos, Señor. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. La alabanza final.
Amén, amén. ¿Alguien me puede decir al tercer día qué pasó? Resucitó. Resucitó. No se pierda el domingo, vamos a estar celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Muchas gracias por venir.